Bueno, hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de Introducción al Antiguo Testamento. Para los que estaban viendo la grabación, el día de ayer ya no pudimos completar las 2 horas por una tormenta eléctrica que hubo aquí en la ciudad donde estoy viviendo y tuvimos que- que cancelar la segunda hora. Así es que hoy retomamos la clase para todos. Y me alegra mucho poder estar nuevamente juntos y poder disfrutar de esta hermosa tarde. Me alegra saludar a los que se han conectado, que Dios los bendiga un montón y bueno, vamos a aprovechar el tiempo para recuperar la hora que no tuvimos ayer. Bien, antes de iniciar la clase, quiero decirles, hermanos y hermanas, que ojalá ya hayan podido entrar a la plataforma y ver el sílabo de la materia, sobre todo en la forma en que se aprobará esta materia, ¿no? Sobre todo eso. Ustedes tienen dos opciones. Pueden elegir la que ustedes gusten para aprobar. La materia se aprueba con 3 exámenes parciales y un examen final. En eso consiste la aprobación de la materia de Antiguo Testamento. La primera opción es que si ustedes no quieren presentar el examen final, tendrían que presentar los exámenes parciales, los 3 exámenes parciales que estaríamos teniendo los viernes, se largaría el viernes después de la clase y estaría habilitado el examen hasta el domingo a la última hora. Ese sería 3 exámenes parciales. Para exentar el examen final tendrían que sacar 10 de calificación. Estoy considerando seriamente bajar la nota e incluso colocar el 9. Si alguien saca 9 de calificación o 10, exentaría la materia y no presentaría el examen final. ¿Ok? Pero tiene que ser evidentemente los 3 exámenes. Pero si alguien no quiere presentar los exámenes parciales, está en libertad de no presentar ningún examen parcial e irse directamente al examen final. Y esa sería su calificación. En ambos casos, no olviden que la calificación es lo que se saca en el primer intento. Ojo con eso, deben tenerlo muy consciente. Solo salvo que alguien tuviese algún problema, principalmente mis hermanos en Venezuela, ¿no? En algunos lados que el internet no anda y que se cae y demás y que le corte, bueno, ahí podríamos hacer una excepción. Pero en términos generales, la calificación final sería lo que resulte en su primer intento. Por eso no va a haber más intentos más que uno, el que esté habilitado en la plataforma. Entonces tienen esas dos opciones, hermanos y hermanas. Presentar el examen final si quieren, espérense hasta el último, que es el examen. Evidentemente, el examen final serán mucho más preguntas, el parcial no. El examen final sería de todo el curso, de todas las materias, de todas las clases, perdón, si no, nunca aprobarían, si fuera de todas las materias, de todas las clases, y los exámenes parciales serían solo en función de las clases que se corten hasta esa fecha, diríamos, ¿no? Entonces, eh, es, se acorta un poco el material que tendrían que leer y las preguntas también serían pocas, evidentemente. Bueno, entonces quería compartírselos para que todos supieran cómo aprobar esta materia. Y bueno, hay que leer un poco, nada más. ¿Ok? No vamos a tener otro trabajo, no va a haber foro, no va a haber reporte de lectura en esta ocasión. Sé que tienen ya que leer en teología y tienen que hacer algunos trabajos en la otra materia, entonces vamos a solamente a centrarnos en los exámenes parciales. Si quieren hacer los 3 exámenes parciales, listo, con eso aprueban la materia, 9 o 10, tiene que ser la calificación mínima y si no, el examen final sin mayor problema. ¿Ok?
Bueno, ¿tienen alguna una pregunta antes de entrar a la clase, hermana Zoraida? Paz, hermanos, buenas tardes. Paz, Dios Zoraida. los bendiga. Hermano Abraham, es que este fin de semana tengo que salir de Bogotá a un lugar donde no hay internet y yo no puedo llegar hasta el lunes. Entonces, ¿qué hago con el examen? ¿Y ¿Me podría ayudar? usted quisiera tener hacer los exámenes parciales? Sí, sí, yo quiero los parciales. Ok, nos ponemos en contacto personalmente y nos organizamos, Zoraida. Ah, bueno. Mándeme solamente un mensajito por WhatsApp para que me acuerde, porque la verdad que mi esposa me tiene tan enamorado que a veces se me va el avión. Mándeme un mensajito, nos organizamos. Gracias, hermano, muy amable. De nada, Zoraida. ¿Alguien más? Sí, yo quería preguntar algo. Lelia, adelante. ¿Tenemos que avisarle los que decidimos hacer los parciales? No. Ah, están en la plataforma directamente. Sí, el que no aparezca contestando el examen parcial, entonces entenderé que se van hasta el final. Ah, está. Gracias. Solo, por ejemplo, en este caso, que tiene algún inconveniente, pero sí quiere presentar los parciales, me avisan. Pero si no, no presenten. Evidentemente, recuerden que las preguntas que aparezcan en los parciales no serán las mismas preguntas que aparezcan en el final. No van a ser otras totalmente diferentes. Karina. Sí, pastor, en caso de que nosotros no alcancemos algún examen parcial, después tenemos que hacer sí o sí el final. Sí. La única condición para exentar el examen, la materia, es sacar calificación mínima de 9 o 10. Si no, tendrían que presentar el examen final. Perfecto. ¿Alguien más, hermanos? Hermanas. Ana Zoraida. El criterio de los parciales son sobre lo que hemos visto, o sea, las anotaciones que nosotros tenemos y el material que hay subido en la plataforma por Poimol. Hasta donde... Hasta el corte de la fecha que comenzó el examen. Claro. Bueno, gracias. Y salvo la excepción, en un parcial va a ser, el tercer parcial va a venir en función de una lectura que yo les voy a dar. No va a venir en función de las clases, no va a venir en función de nada. Yo les voy a decir, esta es la lectura, se las voy a dar 15 días antes para que la empiecen a leer y en función de esa lectura vendrá el tercer parcial. En función de esa lectura que yo les voy a dar. ¿Ok? Bueno. Si no hay nadie más, vamos a iniciar la clase. Bien, voy a retomar, si me permiten, hermanos, donde me quedé ayer cuando se cortó la primera hora. No avanzamos tanto, así es que no vamos a retroceder mucho, pero para darle oportunidad a nuestros hermanos que están viendo la grabación. Voy a compartir la presentación. Y entonces estábamos viendo un poco los problemas históricos en función de lo que son los milagros, ¿no? Estamos haciendo solamente un acercamiento a una explicación un poco de los milagros en función de los aspectos históricos que aparecen en el texto bíblico. Y bueno, veíamos que una de las alternativas que se ha planteado para la explicación de los milagros es verlo como hechos naturales. Y dábamos como ejemplo las plagas de Egipto de este escritor Hort, que hace una relación de fenómenos o de sucesos naturales que concatenándose uno con otro da como resultado el hecho de las plagas. Y evidentemente la conclusión que se llega es si los milagros son resultado de fenómenos naturales, dejan de tener algún aspecto milagroso, ¿no? Bien, entonces nos quedamos aquí y voy a volver a leer esta parte que tiene que ver con la explicación que corresponde a esta postura en función de los milagros como suceso natural.
Todo comenzó, según Horst, dice en su explicación, como una crecida excepcionalmente fuerte del Nilo en los meses de julio-agosto, que da al río un color rojo, intensificado por la presencia de la euglana sanguínea. Este organismo absorbe mucho oxígeno y los peces mueren. Entonces, este es la explicación de la plaga primera. Los peces muertos infestan los cañaverales y orillas del Nilo. Las ranas huyen de allí refugiándose en las casas, que son sitios húmedos y frescos. Pero han contraído un microbio que es el Bacillus antarix y entonces estas finalmente mueren, que es el resultado de la segunda plaga, que también en esta explicación se da en el mes de agosto. La tercera plaga, que se da en octubre y noviembre, se produce por la crecida del Nilo, provocando la proliferación de mosquitos. Esa es la explicación de la tercera plaga. La mosca, ¿no? Es Tomopsis calcitrans, una especie tropical y subtropical que pica a los hombres y a los animales, se multiplica al bajar el nivel del río y desaparece tan pronto como llega. Estamos entonces ante la explicación de la cuarta plaga que se da en este fenómeno natural de los meses diciembre-enero. En ese mes de enero, el ganado va a los pastos y contrae el Bacillus antarix, ya que la hierba y el suelo están contaminados después de la muerte y putrefacción de las ranas. Pero en el delta, esa es la plaga quinta, ¿no? La quinta plaga. Pero en el delta, donde el rebaño va a los pastos y más tarde, y las lluvias más tarde, y las lluvias han lavado más la tierra, el ganado de los israelitas queda a salvo. La explicación por la cual ningún animal de Israel pereció. Las úlceras de que habla la sexta plaga son antrax. El mal es transmitido por la mosca que ataca a hombres y animales, principalmente en los meses diciembre y enero. A principios de febrero, el granizo destruye el lino y la cebada, pero no el trigo y la espelta por ser tardíos, que es la explicación de la séptima plaga. En este año especialmente húmedo, gran cantidad de langostas emigran de Arabia del Norte a Egipto impulsadas por el viento de levante, dando entonces explicación natural a lo acontecido en la octava plaga. La crecida excepcional del Nilo dejó un espeso depósito de tierra roja y polvorienta, levantada por el primer siroco del año a principios de marzo. Son las tinieblas. Los israelitas se libran de ellas porque el Wadi Tumilad, donde residen, es una depresión al abrigo de este viento. Y por lo tanto ellos no fueron envueltos en las tinieblas, como lo marca la novena plaga. Y finalmente, en esta explicación que da este autor, dice que la última plaga no era originariamente la muerte de los primogénitos, que es la palabra que se traduce como berokim, sino la destrucción de las primicias, que se traducen como bikurim, de los restos del trigo y de la espelta después de la granizada y las langostas. Esta destrucción fue causada por el siroco. Los israelitas, al abrigo de este viento, se libran también de esta plaga a finales de marzo y abril. Es interesante acá, hermano, resaltar que a veces en las traducciones que se hacen de las palabras en hebreo, ustedes recordarán que al ser una escritura consonántica, al momento de hacer la vocalización de las palabras, si se dan cuenta, las dos palabras primogénito y primicias en hebreo suenan muy parecidas. Primogénito es bekorim, primicias es bikurim. Y evidentemente esta traducción, ¿no?, le cambia totalmente el sentido al texto bíblico. Si lo situamos como lo sitúa Horst para justificar la explicación de los milagros como fenómenos naturales,
le acomoda mejor traducirlo como bikurim, que serían las primicias, y entonces despojaría todo el espectro o toda la inferencia que se hace de la muerte de los primogénitos, como aparece en nuestros textos bíblicos, que vendría siendo la 10ª plaga. Bien, si nuestra lectura fuera como la de Hort, entonces no hablaríamos de primogénitos, sino hablaríamos de primicias, y finalmente lo que murieron fue el resto del trigo y de la espelta después de todo lo que sucedió. Bien, es muy interesante, es muy atractiva y muy tentadora la propuesta de mirar los milagros como fenómenos naturales, ¿no? Pero me parece que quienes plantean esto, ¿no?, fallan en algunas cosas. El fallo de estas explicaciones, de explicarlo como fenómenos naturales, pasa porque no toman en cuenta, y ojo con esto, hermanos, es parte de las claves hermenéuticas para acercarnos al texto bíblico y dar una respuesta, me parece sensata y prudente, de algunos fenómenos o situaciones que se dan en el texto, porque debemos tomar en cuenta los aspectos literarios y las diversas tradiciones contenidas en la Biblia. Como miramos en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones, vimos, ¿no?, que el texto bíblico vino trayéndose primero en tradiciones orales, luego vinieron escribiéndose. Algunos textos son escritos por los autores históricos, algunos vienen escritos por las escuelas de sus discípulos o la escuela de los profetas, algunos fueron escritos en el exilio, etcétera. Y entonces el texto bíblico refleja distintas tradiciones que se hacen presente, y lo vamos a ver hay muchos ejemplos de esto, y lo estaremos viendo en el transcurso del curso. Entonces, la Biblia tiene muchos aspectos literarios, ¿no? Ya lo expliqué en las primeras clases. Debemos tomar en cuenta si es algo narrativo, si es algo poético, si está escrito en prosa, si está escrito en canto, en gesta, en fin. Y esto también es un criterio que se utiliza para la lectura de los milagros. Miren, sería imposible en la sucesión de la plaga, viéndolo como un suceso natural, estas situaciones que el mismo texto bíblico nos presenta, ¿no? Si todo el ganado muere en la 5ª plaga, como aparece en el texto bíblico, ¿cómo pueden tener úlceras en la 6ª y ser afectados por el granizo en la 7ª? ¿No? Entonces, aquí ya estamos enfrentándonos a una situación de poder explicar si sucedió esto de manera natural. Sería imposible porque las bestias o el ganado, ¿no?, mueren en la 5ª plaga. ¿Y de dónde sacamos más animales para la 6ª y la 7ª, ¿no? Y además de que si lo vemos como un hecho histórico, pues también alteraría, porque estamos ante la presencia, insisto, de algo que no podría tener concordancia. Si Moisés, incluso en la misma plaga encontramos contradicciones, porque si Moisés ha convertido toda el agua en sangre, toda, según Éxodo 7, del 19 al 21, la pregunta es, ¿de dónde sacan agua los magos egipcios para realizar el mismo prodigio, si toda el agua estaba ya convertida en sangre? Estos dos hechos, estos dos ejemplos que vemos en el mismo texto bíblico, nos hacen pensar o repensar nuestro acercamiento hacia estos milagros, como parte de la expresión o de la intención que tenía el autor sagrado para establecer estas plagas, estos sucesos, e incluso
pasando por alto la impronta o la veracidad histórica, ¿no? La veracidad histórica del evento en sí mismo, establece estas plagas con una intención o con un propósito. Este hecho que nosotros vemos en el Pentateuco, principalmente en el Éxodo, que es donde están radicadas o escritas las plagas, vamos a ver cómo esta interpretación o esta idea o este concepto o estos sucesos milagrosos que sucedieron en la salida del pueblo de Egipto, fue llevada en la tradición oral, ¿no? Fue llevada en la tradición oral y rescatada posteriormente por algunos otros escritores muchos años después, como lo es el tema de los salmos. El salmista, el orante, ¿no? Va a recordar los sucesos que sus padres vivieron. Y estos van a ser plasmados en dos cánticos, principalmente en el Salmo 78 y en el Salmo 105. Pero fíjense lo interesante de esto. El libro del Éxodo no es el único que ofrece la tradición bíblica de las plagas. Lo ofrece también estos dos salmos, el Salmo 78 del 43 al 45. Lo dejo de tarea para que ustedes lo lean en casa y ustedes se darán cuenta que en este salmo solo menciona 9 plagas. No pasa por alto, ¿no? La plaga que habla acerca de las tinieblas, no está allí. Es muy probable que no la recordara el orante, el escritor del Salmo, o es muy probable que la tradición que le llegó a sus manos no llegara una versión completa y entonces pasase por alto la plaga de las tinieblas. Y además, si ustedes leen el Salmo 78, están en un orden totalmente diferente al que establece la sucesión del libro del Éxodo. Están alteradas. ¿Por qué están alteradas? Porque, vuelvo a repetir, el escritor sagrado siempre va a tener una idea mucho mayor que se va a dar ese lujo, diríamos en estos términos, se va a dar el lujo o se va a dar el permiso de alterar los actos o la información histórica que haya tenido de este suceso, la va a alterar porque tiene un propósito literario, tiene un propósito teológico, porque acomoda a la métrica o al ritmo que está queriendo imprimir en el salmo. Porque recuerden que los salmos formaban parte de la liturgia y los salmos eran para ser cantados. Entonces, si nosotros comparásemos las plagas que aparecen en el Éxodo con el orden de las plagas que aparecen en el Salmo 78, evidentemente no van a concordar. Y no podríamos llegar al punto de decir, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál tiene la razón? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue segundo? ¿Cuál fue real y cuál fue no? Porque, vuelvo a insistir, debemos nosotros acercarnos al texto bíblico tratando de interpretar lo que en ese momento quien lo está escribiendo, la intención que tiene de recuperar, en este caso, la tradición de las plagas del Egipto. En el otro ejemplo, ¿no? Tenemos el Salmo 105, del 27 al 36, también van a cambiar totalmente el orden. Son dos ejemplos muy interesantes que se apartan, diríamos, en este sentido, de la verdad histórica, si lo planteamos en esos términos de lo que aparece en el Éxodo, pero que los salmistas que están escribiendo estos cánticos tienen una idea mejor o tienen un propósito diferente y por eso se dan la libertad de cambiarlos, ¿no? Además, el relato de las plagas en el libro del Éxodo no es obra de un solo autor, sino como veremos en alguna clase, no lo voy a plantear ahora, hay una posición muy fuerte. Sé que está, como toda posición que se tiene en el texto bíblico, siempre hay autores que se posicionan a favor
de esta propuesta de acercarnos al texto bíblico, y hay escritores que siempre estarán en contra de tal propuesta. Hay una propuesta, ¿no?, que establece que el Pentateuco es producto de por lo menos 4 fuentes o 4 tradiciones. Y viene un poco a contradecir el punto donde en alguna clase mencioné que hasta el siglo XIX se reconocía a Moisés como el autor único de todo el Pentateuco. Es decir, que se reconocía a este gran libertador o a este personaje, se le atribuía la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, hasta el siglo XIX había un consenso unánime para establecer esto. Pero cuando se empezaron a mirar este tipo de situaciones, tradiciones duplicadas, distintos posicionamientos, por ejemplo, ustedes mirarán que en el relato 1 de la creación, se habla de Dios, y Dios hizo los cielos y la tierra, y Dios dijo, y Dios miró, y Dios habló. En el segundo relato estará Jehová, ¿no? Jehová Dios, y Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, y Jehová Dios sopló, y Jehová Dios hizo, y Jehová los plantó en el jardín, y Jehová. Hay una clara alusión al nombre de Dios, diferente al primer capítulo. Entonces, en el primer capítulo se hablaba de Elohim, en el segundo de Yahvé. Y con base en esta crítica literaria que tenía el texto bíblico, se llegó a la conclusión que el texto no necesariamente tendría que haber sido escrito por Moisés. Más allá de que hay mucha evidencia interna, el mismo texto bíblico establece que Dios le dijo a Moisés, escribe esto, y Moisés escribió, y Moisés escribió el pacto, etcétera, ¿no? Se llegó a la conclusión, o a una postura que se tiene, es que el texto, si bien es cierto, puede tener espíritu mosaico. Si bien es cierto, habrá muchas de los pasajes o de las tradiciones que puedan aparecer en el Pentateuco y que puedan atribuírsele a Moisés, porque hay esa evidencia interna. También es cierto que mucho de lo confeccionado en estos primeros 5 libros de la Biblia se podrían tranquilamente atribuir a 4 tradiciones. La primera tradición se la ha denominado la tradición yavista, la segunda la tradición eloísta, la tercera la tradición sacerdotal y la cuarta la tradición deuteronomista. Estas tradiciones las veremos ya en su momento, solamente estoy adelantando que cuando nosotros miramos en el texto bíblico algunas cosas que por algún momento hay relatos que se hablan de alguna forma, y el mismo relato, páginas después, se habla de diferente manera. Y bueno, tiene que ver con esta fusión que se hace de estas tradiciones, ¿no? De estas tradiciones. Y que evidentemente el estudiante de la Biblia tiene que ser muy, muy entendido para poder saber que esta influencia de las distintas tradiciones fue tan importante que dio como resultado el Pentateuco que ahora nosotros tenemos. Por eso, en esta diversidad de tradiciones, podremos explicar al mismo tiempo que cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, puede inferirse que en algunos casos las aguas se secan por un fuerte viento, ¿no? Como aparece en los Salmos, o puede sentirse como que se dividió el mar en 2, formando 2 murallas, como al parecer nos lo platica el libro del Éxodo. Esto es por las tradiciones que confluyen
en el texto bíblico y que, insisto, cada tradición aportará un sentido muy importante al texto. Ambas tradiciones están ahora perfectamente ensambladas y pueden engañar al lector poco atento, pero pueden distinguirse claramente de un examen minucioso como lo estamos haciendo en estos momentos. Todo esto entonces demuestra que no podríamos nosotros aceptar con mucha facilidad la explicación naturalista del desarrollo o de la realización de estos milagros como manifestaciones de Dios, y entonces tendríamos que buscar algunas otras pistas de solución o tendríamos que buscar en algún otro lado el hecho de explicar lo sucedido aquí. Bien, quisiera hasta este momento, hermanos, si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno. Si en algún momento durante la clase alguien tiene alguna duda o pregunta, pueden usar el emoji. ¿Sí? ¿Alguien? Perdón. Hola. Sí, tengo una pregunta. Marcos. Bueno, yo por ahí la clase pasada me la perdí porque, bueno, por ahí yo a veces entro y por alguna razón me tengo que ir medio urgente y a la tarde siempre es medio intensa la de acá. Sí, sí. Y bueno, yo no sé la orientación de la clase, o sea, lo que estamos hablando, ¿lo estamos hablando como para aprenderlo o lo estamos como analizando simplemente lo que el autor está diciendo? No entendí la pregunta, Marcos. Perdón. O sea, lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, de buscarle una explicación a estos milagros, ¿estamos haciendo un análisis de algún autor o lo estamos aprendiendo como algo nuevo ya? Por eso digo, no sé si me explico. Sí, mira, el acercamiento que estamos teniendo, porque de ahí parte todos, estamos acercándonos a plantear algunas de las problemas que tiene el abordaje al Antiguo Testamento. Ya abordamos algunas cosas que se nos plantean y que alguien puede plantearnos acerca de cómo se relacionan las ciencias naturales con el texto bíblico. Y las clases pasadas dimos algunos ejemplos y concluimos sobre el sentido que tiene predominantemente el texto bíblico en su posición con las ciencias. Ahora estamos hablando o abordando el tema de los datos históricos. Esto que estamos nosotros viendo son posiciones que actualmente muchos, ¿no?, están enfrentándose cuando se sumergen al texto bíblico. Entonces, hay personas que al acercarse principalmente a los libros del Antiguo Testamento se topan con este tipo de situaciones y empiezan a decir, bueno, los milagros son manifestación gloriosa de Dios o son, hasta donde vamos en la clase, el resultado de una manifestación natural, es decir, no tiene nada milagroso, sino que es algo que sucede en la naturaleza y que por lo tanto se dio un sentido. Entonces, estamos tratando de encontrar algunas pistas que nos permitan a nosotros primero tener claridad de lo que el texto bíblico está planteando y también tener una noción muy abarcante, diríamos, no totalitaria, de las respuestas que podríamos dar ante estas posturas de personas que plantean la duda, que plantean el rechazo al texto bíblico. Entonces, lo planteé en una clase y les dije que es muy probable que tengamos más preguntas que respuestas cuando nos acercamos a este punto, pero son cosas que uno no puede no reflexionar, son cosas que uno no puede dejar de tener una respuesta y de alguna u otra manera habría que encontrarlo. Y hasta acá, por ejemplo, en lo que estamos viendo en la clase, creemos que la explicación naturalista
que se quiera dar de los milagros no podría ser tan fácilmente aceptada por las razones que esgrimimos, que tiene que ver con los aspectos literarios y teológicos y las distintas tradiciones y la conformación que ha tenido el texto bíblico. En ese sentido va el tenor de la clase. No son absolutos, no son absolutos. Forma parte un poco de lo que como iglesia hemos ido desarrollando, ¿no? Pero estamos tratando, ese es el sentido de estas clases, y vamos a ver después problemas morales que hay en el Antiguo Testamento, y después vamos a ver problemas teológicos que nos encontramos en el Antiguo Testamento, que, insisto, tendríamos que tener alguna respuesta. Ese es el sentido de la clase, Marcos. No sé si Claro. te ayuda Sí, sí. un poco. No, está bien, está bien. Lo único que pienso que este milagro de la separación de las aguas, o sea, a verlo como así, como una explicación naturalista, no sé cómo compararlo con el otro milagro cuando cruzan el Jordán, que se detiene el Jordán y forma un muro de no sé cuántos metros que se podía ver desde lejos. Uh-huh. O sea, es como que pareciera el mismo milagro o el mismo parecido. Y como que es más fuerte el milagro aquel del Jordán, me parece a mí. Pero no sé, o sea, es simplemente una observación como para analizarlo nada más. Claro, y ahora me das la razón en el sentido de que, viste, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nos damos cuenta de esos detalles y uno dice, ¿y cómo es? ¿Cómo es el tema? ¿No? Para mí el cruce del Jordán se me hace más espectacular, para otros no, porque el cruce del Mar Rojo es más como que porque se murieron todos los carros del faraón y etcétera. Entonces, de a poquito, lo que yo les decía en una clase es ir sumergiéndonos de a poquito en el texto bíblico para que podamos quizá no dar una respuesta a cosas que tal vez, como dijo Deuteronomio 28:28, las cosas reveladas están dadas para nosotros y las cosas ocultas son reservadas para Jehová nuestro Dios. Pero sí al menos, ¿no?, poder tener una idea mucho más clara de lo que realmente quiere decirnos el Antiguo Testamento. De eso trataría la clase. Más de tratar de dar respuestas que, imagínense, si gente mucho más preparada no ha podido ponerse de acuerdo, difícilmente también nosotros podríamos hacerlo. Pero la intención mía y de la clase no será dar respuestas así tan puntuales, sino más bien motivar a todos a la reflexión y sobre todo a buscar al Dios vivo que aparece en el Antiguo Testamento. Gracias, Marco, por compartir. Gracias. No, y después vamos a ir llegando, nos vamos a ir acercando a eso, o sea, después vamos a ver ya Pentateuco específicamente y después veremos históricos y bueno, ya estaremos viendo, ahora solamente es una introducción y estoy poniendo algunos ejemplos de lo que podríamos nosotros encontrarnos después en el trayecto. Bien, ¿cuál sería la otra propuesta que estaríamos teniendo nosotros para explicar los milagros, ¿no? Que también es importante considerarlo, es lo que quiero decirles, hermano. No se trata de que digan, ahora creemos de distinta manera. No, les estoy planteando los distintos escenarios que pueden darse al momento de enfrentarnos al texto bíblico y tratar de ir por el mejor camino que podríamos ir, ¿no? Y sobre todo por el camino que como iglesia tenemos, que como doctrina tenemos, pero también hay que analizar los otros caminos que se nos plantea para poder, con la ayuda de Dios, o corregir el rumbo o reafirmar el camino en el que andamos. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos la siguiente explicación que tiene que ver con la forma en que el texto bíblico ha llegado a nosotros. Y tiene que ver con los aspectos culturales, literarios y evidentemente teológicos. La Biblia, lo dije clarito en una clase y me gustaría que pudieran recuperar esa primera hora o 2 horas que tuvimos la primera clase. Ojalá pudieran volverla a mirar en algún momento o al menos escucharla. Les comentaba que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nos acercamos con la intención de descubrir a Dios. Vimos una autodefinición de Dios que aparece en el mismo texto bíblico.
veíamos lo que significaba el hecho de castigar hasta la tercera y cuarta generación en comparación con los millares y millares y millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y entonces el texto bíblico va a reflejar en la mayor parte de sus historias a este Dios. Habrá otras donde tendremos que ir más profundo, tendremos que buscar otras herramientas, y habrá otras donde por fe tengamos que creer que están allí y que no tendríamos una explicación o una postura tal, pero eso tampoco movería nuestra fe. Entonces, acercarnos al tema de los milagros, ¿no? En el texto bíblico, hay una vertiente que tiene que ver con los aspectos culturales, literarios y teológicos como propuesta para dar una respuesta a ellos. Y decimos en este punto, resulta curioso, ¿no? Resulta curioso si te pones a pensar en toda esa línea que vimos en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones, y que también lo planteé ahora en la segunda, tercera, no sé cuántas clases me llevé, donde planteé toda la línea que tiene que ver con Abraham, ¿no? Con la época patriarcal, y que concluimos hasta la época griega, ¿no? Y donde en toda esa línea confluye el texto bíblico, en todas esas épocas. Confluye el texto bíblico y en cada una de esas épocas refleja la manera en que las cosas sucedieron y por qué sucedieron y cómo sucedieron. En esa línea, ¿no? Que vimos desde la época patriarcal hasta la época griega, que es donde diríamos en términos prácticos, cerraríamos el Antiguo Testamento, los milagros no están repartidos de forma homogénea a lo largo de la historia de Israel. No están presentes en toda la historia. Es interesante eso, ¿eh? Es una clave de seguir reflexionando, meditándola. ¿Por qué no están los milagros? Y tal vez estaríamos en una posición de responder a la pregunta de la clase de ayer. ¿Recuerdan cuando les dije que es muy válido y creo que no debería juzgarse a nadie por pensarlo? ¿Por qué hoy Dios no hace ese tipo de milagros, no? ¿Por qué Dios no, para guiar a su iglesia, para guiar a su pueblo, para hoy que necesitamos tanto de esos milagros, que caiga fuego del cielo tal vez, o que no sé, el estrecho de Magallanes se abra en dos, o no sé, ¿por qué hoy no suceden estos milagros que nosotros estamos viendo? ¿Viste? Las tinieblas, la muerte de los primogénitos, etcétera. ¿Dios es diferente? No. ¿Dios ha cambiado? No. ¿Dios no tiene el mismo poder que antes? No. Bien, entonces, veamos esta opción, diríamos, consideremos esta opción. ¿Por qué los milagros no están presentes? Sí, si prescindimos de algún cabo suelto, alguno por ahí, un milagro que otro salpicado en un trayecto de 1000 años, ¿no? Un poco más, 1500 años, nos daremos cuenta que no siempre los milagros estuvieron presentes, ¿no? No siempre los milagros estuvieron presentes. En términos generales, según el escritor, las ideas que estamos siguiendo de Sicre, se concentran en 3 momentos. Vos analizás en la época patriarcal, ¿qué milagros hubo? El caso de Abraham, bueno, el hecho de que no haya sacrificado a su hijo, a lo mejor, no sé si milagro sería el que volteó y encontró el carnero atrás. Isaac, no tenemos muchas historias de las tradiciones del patriarca Isaac. Milagro que haya encontrado esposa. Tal vez ese es un milagro, ¿viste? Hoy es un milagro encontrar esposa. Iba a decir esposa buenita y mi mujer me va a matar. En la época de Jacob, no sé, milagro solamente la teofanía que él tiene con el ángel, ¿no? En el caso de José, no hay milagros como tal, solamente el tema de los sueños, en fin. Y después, si te das cuenta, si sos muy atento al texto bíblico, encontrarás que tenemos por lo menos 4 siglos de ni siquiera saber si hay milagro, ni siquiera saber si hay palabra de Dios, ni siquiera de saber
cómo fue el pueblo. Parece ser que en la vocación que tiene el llamamiento de la vocación de Moisés, da a entender que Dios hasta ese momento escuchó el clamor de los israelitas y vio el clamor de su pueblo. Da a entender como diciendo, bueno, 4 siglos tuviste, Señor, y como que no escuchaste mucho porque empezaron a clamar desde antes. Bueno, si prescindimos, hermanos, de que en la historia, y después cuando estamos en la época de la monarquía, ¿no? Los únicos casos de milagro que tenemos es en el Reino del Norte, con las tradiciones del profeta Elías y Eliseo, que es donde el círculo de milagros se hace muy fuerte allí con ellos, ¿no? Pero en el Reino del Sur no hay muchos milagros que podamos contar o platicar, ¿no? Que era el reino de la línea davídica. Y si después en el exilio, tampoco, no hay un milagro que lo saque del exilio a Israel como lo hubo cuando lo sacó de Egipto. Lo único que sucede es que entre las guerras que existían entre los persas y los babilonios, los persas le ganaron a los babilonios y entonces los persas tenían una política de más tolerancia y es así como dejan que Israel o los pueblos que han sido cautivos por los babilonios vuelvan a sus tierras. Tampoco hay un milagro. Cuando vemos la época de Josué, de Zorobabel, de Esdras, Nehemías, bueno, tampoco hay como un milagro, etcétera. En la época de los profetas, muy pocos milagros están presentes en el Reino del Sur. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy interesante poder ver cómo en toda esta línea de sucesos, de eventos que tiene Israel, los milagros se concentran en términos muy generales en 3 momentos. Primero, cuando se cuentan los orígenes del pueblo. Y empezaremos con Egipto. Y estos llegarán hasta después del cruce del Jordán con la caída de los muros de Jericó. Luego, cuando se consolida el tema de los jueces, vemos por ahí uno que otro, principalmente cuando el Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón, está más sobre Sansón, ¿viste? Cuando le da fuerza y tumba los muros del templo de Dagón, etc. Y cuando se empieza el tema monárquico, ¿no? Tal vez vemos ahí uno que otro milagro, pero ahí. Después vendrán las tradiciones de Elías Eliseo, que estarán en función del Reino del Norte, y hay unas tradiciones de ahí de milagros que se ubican en el libro de los Macabeos. Es un libro apócrifo que podríamos datar ya en la época griega, ¿no? Pero que tampoco tiene mucho de colorido y además nosotros entendemos que como tal no es palabra de Dios. La explicación es distinta en cada uno de estos casos, pero siempre ayuda. O sea, cada caso es distinto, evidentemente, cada caso habría que analizarlo desde perspectivas diferentes, ¿no? Nunca dudando, ojo con esto, porque quiero decirlo desde ahorita, lo voy a remarcar al final de la clase. Dios es libre y soberano de hacer lo que quiera, como quiera, donde sea, etcétera, ¿no? O Dios puede actuar de una manera distinta a la que nosotros podríamos pensar que debería actuar. O sea, Dios no está sujeto a ninguna interpretación humana ni a un gusto o capricho humano. Olvídese, eso no va a existir. No existe en el texto bíblico y lo iremos descubriendo poco a poco. Entonces, ¿qué tendremos que tomar en cuenta al acercarnos a este tipo de milagros, si lo consideramos de esta manera? Factores culturales, que tiene que ver mucho por los gustos de la época, sobre todo si nos ubicamos en épocas de guerra, en donde necesitamos héroes, donde necesitamos valientes, donde necesitamos gestas heroicas que nos permitan afianzar nuestra posición de ser el pueblo elegido por Yahvé o por Jehová o por Dios. Los factores literarios, esto es muy importante porque tendrá que ver con la diversidad de tradiciones. Habrá tradiciones como la tradición yavista. La tradición yavista vendrá a ser una tradición muy colorida, muy fuerte, muy vívida, con mucho poder, con mucha impronta,
la tradición yavista vendrá mucho en esa función. La tradición, por ejemplo, sacerdotal, no le interesa los aspectos vívidos o coloridos de la representación de Yahvé o de Dios o de Jehová, sino más bien se va a centrar en las cuestiones de santidad, en las cuestiones cúlticas, se va a centrar en las cuestiones de pureza, de impureza, en las tradiciones de ser diferente a los demás pueblos, etc. Entonces, tendríamos que ver cuáles son las tradiciones que estaríamos viendo en este tipo de situaciones. Y finalmente, habría que atender los factores teológicos que tienen que ver con la intención del autor, que tiene que ver con la verdad que el autor quiere establecer y que siempre, hermanos, siempre, 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 es un absoluto ese, siempre la intención de los autores bíblicos será el establecer la soberanía de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que guía a su pueblo, el Dios que perdona, el Dios que castiga, el Dios que tiene valores, el Dios que tiene misericordia, siempre irá en esa función. Y me parece entonces que no deberíamos descartar estos factores al momento de acercarnos al texto bíblico. Y vamos a ver algunos ejemplos para tener más claro esto. En relación a los milagros de los orígenes del pueblo. Bien, en cualquier país, en cualquiera, hermanos, en cualquiera, los orígenes del pueblo, llámese Roma, Grecia, etcétera, se transmite a través de cantares de gestas o grandes epopeyas, Basta pensar en la Ilíada, la Odisea, la Eneida, los Nibelungos, etcétera. Y algo común a estas obras es que no presentan los hechos con absoluta objetividad, sino más bien tienden a engrandecerlos y muchas veces a exagerarlos, porque tiene que ver con la conquista, que tiene que ver con las grandes gestas de conquista. El protagonista en estas historias, ¿no? en estas obras literarias que tienen que ver con sus orígenes, el protagonista es siempre el hombre más valiente que se haya conocido, ¿no? Siempre hay un protagonista, siempre hay alguien, el héroe diríamos, ¿no? El Batman, ¿no? El hombre araña, o qué sé yo. Los ejércitos impresionan por su número, siempre se establecen números a veces que no son, ¿no? Que no son, pero hay que poner un número como para establecer la diferencia entre un ejército y el otro y saber que el conquistador siempre tendrá un ejército mucho más grande. Las dificultades son enormes, ponen un montón de situaciones que el héroe en este caso o el ejército tiene que solventar y por lo regular siempre termina superándolos, Esa es como la mecánica de estas obras antiguas, ¿no? Obras antiguas en sus géneros literarios que van a reflejar la manera en que el origen de esos pueblos se llevó a cabo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, válgase la redundancia, algunos ejemplos podríamos verlos como Rómulo y Remo, ¿no? La famosa historia de los fundadores de Roma, que fueron abandonados en la selva y que en algún momento fueron amamantados por una loba. Y a partir de allí se teje una historia muy interesante de la fundación de Roma. Aquiles no solo tiene un punto débil en todo el cuerpo, es el talón, solo tiene un punto débil, que es el talón, y ahí se le dice el famoso talón de Aquiles, ¿no? Cuando alguien tiene una deficiencia, cuando alguien tiene algo que es débil, una debilidad, dice, este es mi talón de Aquiles. Bueno, viene de allá. En los tiempos modernos, principalmente en las culturas norteamericanas, ¿no? Las epopeyas del lejano oeste americano es un ejemplo típico de esta manera de contar la historia del Buffalo Bill, ¿no? El famoso Buffalo Bill, que es capaz de matar a centenares de indios con un revólver de tan solo 6 balas. Entonces, son de estas historias, ¿no? Que tienen que ver con la forma
en que distintas obras literarias han tenido que reflejar, compartir o manifestar la manera en que tales civilizaciones o tales pueblos se han originado. Y parece ser, hermanos, que en el texto bíblico no nos escapamos también de estas formas, ¿no? La literatura y la cinematografía épica apasionan y conmueven. A mí, la verdad, me encanta mucho lo que son este tipo de literatura, sinceramente. Yo, Troya, por ejemplo, la película de Troya, wow, ha sido impresionante. La veo un montón de veces. Bere me reta y me dice, che, pero ya la miramos. Bueno, déjame ver otra vez, ¿no? Sin embargo, nosotros tranquilamente podemos saber que si lo hacemos con ojos críticos, distinguimos entre la realidad y la ficción. O sea, sabemos dónde es real, qué historia es real, qué puede ser real, y también sabemos que es una situación que forma parte de la trama, que es interesante, pero que el hecho de que no sea real no le demerita verdad a la verdad. Válgase la redundancia, no le demerita nada a la objetividad o a lo histórico que pueda tener esa historia, ¿no? O sea, los cristianos hemos sabido adoptar esa postura cuando se trata de epopeyas paganas. Es decir, si yo miro Troya o miro Gladiador, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de películas épicas, o 300, por ejemplo, la película de 300, que también me encanta. Uno sabe adoptar una postura y uno sabe en qué momento es verdad, qué momento es ficción, ¿no? Pero los cristianos, cuando nos enfrentamos al texto bíblico, cuando leemos al texto bíblico, nos han faltado dos cosas para entender el texto bíblico. Y entonces a partir de allí empezamos a crear cosas o interpretamos cosas del texto bíblico que están muy lejos de ser parte del mismo texto. Nos ha faltado sentido común, que es muy importante esto, y seriedad. Y seriedad. Y también es muy importante. ¿Por qué digo que nos ha faltado sentido común al momento de acercarnos al texto bíblico? Porque durante mucho tiempo nos hemos negado a aplicar estos mismos criterios a las literaturas que tiene el texto bíblico. Porque la Biblia, hermanos, como género literario, también engrandece y a veces exagera lo sucedido. Y vamos a ver ahorita unos ejemplos. A veces cuenta cosas que nunca ocurrieron o que tuvieron lugar de forma muy diferente o muy distinta. Esto significa que si no existió como lo plantea el texto bíblico, falta a la verdad de lo que quiso transmitir el autor, y no falta en lo absoluto, porque acuérdense que los autores bíblicos muchas veces van a prescindir de la objetividad histórica en aras de un bien mayor, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ustedes comparen tranquilamente los sucesos que aparecen en el primer libro de los Reyes y segundo libro de los Reyes, y después comparen los mismos sucesos que cuentan el primer libro de los Reyes y el segundo libro de los Reyes, y vean el primer libro de las Crónicas y el segundo libro de las Crónicas, que cuentan los mismos sucesos de los reinados que tenían, y se van a dar cuenta que hay algunas interesantes diferencias de nombres de sucesos, ¿no? A veces contará cosas que tal vez nunca sucedieron, ¿no? Por ejemplo, en la muerte de Saúl se murió, una tradición cuenta que murió atravesado por su escudero, ¿no? Le dijo, atravesame, ¿no? Y en otra contará que él mismo se echa sobre la espada, ¿no? Y le dice, bueno, ponte encima, y es como un tipo de suicidio asistido. Estas formas en que los está contando el escritor, resta veracidad a lo que se estaba queriendo decir ahí, y no, porque ahora el lector del texto bíblico tiene que encontrar la verdad que subyace alrededor y debajo de esa historia contada, ¿no? Tiene que encontrar esa verdad que subyace alrededor y debajo de esa verdad contada. Por eso es que
a veces nos falta este sentido común de poder diferenciar una cosa y la otra, y entonces se crean muchas herejías, o mucha gente por no aplicar esto que es tan vital, termina alejándose de la fe cristiana. Y voy a plantearles algunos ejemplos para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Pero sobre todo, ¿no?, nos ha faltado seriedad. Como en el caso de los problemas científicos, hemos atendido a unos textos y hemos silenciado a otros textos. Es decir, decimos, bueno, a ver, ¿cuál me conviene? ¿Cuál no me mete en duda o un problema? Bueno, elijo este texto que cuenta la historia de esta manera. Ajá, ¿y qué hacemos con el otro texto también que está en la palabra de Dios, ¿no? Y que lo está contando de diferente manera. Entonces nos ha faltado a veces seriedad y decimos, no, bueno, tomamos este y el otro, y bueno, y el otro no sé qué pasó. Dos ejemplos nos van a ayudar a comprender esta parte que quiero contarles, que tiene que ver con el milagro del maná, ¿no? El milagro del maná, la historia del maná que desciende del cielo, y la guía divina por el desierto con lo que se llamó la columna de nube y de nube y de fuego, ¿no? Que también es un evento muy milagroso, muy espectacular. Pero después del receso, vamos a abordar estos dos textos y vamos a ver las dos tradiciones que existen del mismo evento y que tendríamos nosotros que saber por qué existen estas dos tradiciones de cada suceso que nos deberíamos aplicar igual lo que es el sentido común y la seriedad y el temor de Dios que debe el texto sagrado. Así es que voy a dejar aquí la presentación para que entonces nos vayamos al receso y tomamos 5 minutos. ¿Ok? 5 minutos y volvemos a estos dos ejemplos.